Bueno, pues vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Tenemos la conferencia magistral del doctor José Juan Olvera, que le agradezco mucho su participación a este encuentro. El doctor José Juan Olvera es profesor investigador del CIESAS Noreste, es sociólogo con doctorado en Humanidades, con especialidad en Comunicación y Estudios Culturales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su proyecto de investigación actual aborda las culturas musicales en el noreste, en particular el hip hop y la música norteña. Ha publicado, entre otros, Procesos comunicativos de la migración de la escuela a la feria popular, Población indígena e instituciones de educación media superior en Nuevo León, Colombianos de Monterrey, origen de un gusto musical y su papel en la construcción de una identidad social. El tema que nos trae ahora se llama Transnacionalismo y frontera cultural en el surgimiento del hip hop, el caso de la ciudad de Monterrey, México. Te damos la bienvenida, José Juan. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación que Enrique y las autoridades culturales de este lugar hicieron para que pudiéramos compartir con ustedes un poco de lo que estamos trabajando en la ciudad de Monterrey. Y por otro lado, felicitar a la feliz confluencia de la parte artística y la parte académica, que para todos aquellos que siempre deseamos tener un público que no sea académico pero esté interesado, pues estamos muy felices de ver a personas que no son ni maestros ni doctores, son personas interesadas y expertos en su materia que nos hablan con mucho más conocimiento, aunque con otro lenguaje, ¿no? Entonces, esta feliz confluencia no siempre se lleva a cabo por parte de la gestión de la cultura en México. Uno puede ver eso en Brasil, donde hay bastantes desarrollos todavía mejores. Y cuando uno encuentra como público a ustedes, pues no queda más que felicitar y solicitar más. Así que yo me voy a permitir iniciar esta charla que trata de compartir algunas particularidades de cómo inició la cultura del hip hop en el área metropolitana de Monterrey, y para ello he decidido utilizar dos conceptos que los académicos de repente trabajamos, que en este caso es el transnacionalismo y la frontera cultural. Antes que eso, me gustaría platicarles como de dónde vengo yo, qué es lo que hago, qué es lo que he estado haciendo en los últimos años. No hace falta decir que el papel de Monterrey en el desarrollo del hip hop está más o menos bien establecido, y pongo solamente dos ejemplos que todos ustedes conocen. Aquí hay un cartel en donde ya tiempo después se reflexiona sobre la avanzada regia y el disco de Control Machete, porque aluden pues a parte de lo que Monterrey ha aportado al desarrollo del rap en México o del hip hop en México. Mi trabajo se centra fundamentalmente en el rap, así que tengo que explicarles primero que en esta charla el breakdance o el b-boy está de alguna manera acotada a otro objetivo, que es explicar más bien cómo llegó a México, en particular cómo llegó a Monterrey, y responder una pregunta básica, que es ¿por qué, estando Monterrey tan cerca de la frontera, el hip hop y el rap se tardaron tanto en expandirse, ¿no? ¿Por qué encuentra uno desarrollos en Sao Paulo o en otras ciudades latinoamericanas, incluso previos? No sé si se alcance a leer, pero el objetivo primero de mi trabajo era
encontrar qué cosa tiene de particular Monterrey respecto al desarrollo del hip hop en general y del rap en particular, que es lo que yo estudio, ¿no? Así tienen que ayudarme a entender o comprender que no soy experto en breakdance y en hip hop tampoco, estoy aprendiendo, pero lo que vengo a compartirles me parece que es suficientemente interesante como para que valga la pena esta charla. Mi trabajo se está centrando en lo que pasó de mediados de los años 80 a mediados de los años 90 y lo logré haciendo entrevistas con hip hoperos, con raperos reconocidos, la mayoría por sus pares, y que han trabajado o que son reconocidos por su papel de iniciadores en diferentes ramas del hip hop, ¿no? Antes que me metiera yo al asunto del hip hop y del rap en particular, yo trabajaba un movimiento cultural, musical muy importante que se llama, o que los académicos hemos llamado la Colombia de Monterrey, y que pues sí puede ser identificado por el nombre de Celso Piña, que es uno de sus exponentes más importantes. Ese movimiento es más amplio en la frontera, pero en el noreste de México, pero se concentró y se desarrolló con mayor fuerza y vigor en la ciudad de Monterrey. Entonces a mí me interesó un poco como lo que estoy haciendo con el hip hop, el origen del gusto, cómo es que a la gente les gustó una música que viene casi, no sé, 1000 y cacho de kilómetros abajo, que viene desde Colombia a una ciudad que está tan cerca de la ciudad de Monterrey, y luego me concentré en lo que hacen los jóvenes colombianos y lo que piensan de lo que hacen, ¿no? Los significados de estas prácticas. Me llamó más la atención acercarme desde el ámbito de las culturas juveniles, de las identidades, etcétera, y ver cómo estos jóvenes construían su nosotros, quiénes somos y quiénes son los otros, en particular quiénes son los raperos y quiénes son los hip hoperos y quiénes son los rockeros, desde el ámbito de la música colombiana. Sin embargo, pasando el tiempo observé que buena parte de los elementos, de los exponentes más importantes de la música colombiana, como son los sonideros, es decir, las personas que seguramente todos ustedes conocen, animan las fiestas con sus equipos de sonido, que eran distribuidores, y pues eran los DJs, vamos a decir, de la música colombiana, tenía nietos que empezaban a gustar del rap. Y esa pregunta me interesaba, ¿por qué estaba sucediendo eso? Entonces me concentré en explicar o en tratar de explicar o de contrastar estas dos culturas juveniles, y poco a poco me fui metiendo a la cultura del rap, que es una cultura, tengo que reconocerles, que está muy alejada pues de mi matriz cultural, que me ha costado años tratar de entender un poquito. Pues como no es necesario decir que somos de generaciones diferentes, y eso pues nos cuesta trabajo a nosotros, ¿no? Finalmente pues estamos reconstruyendo este campo del hip hop en Monterrey, y en este momento estamos, como les comenté hace un momento, tratando de ver qué fue lo particular o qué ha sido lo particular en la historia de esta cultura juvenil en Monterrey respecto de otras ciudades latinoamericanas. Y lo que encontré básicamente pues son dos cosas. Monterrey tiene una intensidad migratoria importante y una diversidad de migraciones, de modo que se accedió al hip hop desde diferentes puntos, de maneras diferentes. Y este tema pues lo voy a desarrollar un poco después con ejemplos de personas que tienen familias transnacionales, es decir, familias partidas de un lado y otro de la frontera, y cuya circulación permitió precisamente el traslado del rap, independientemente de lo que las películas, los discos o los grandes medios de comunicación hicieran o quisieran hacer.
El otro fenómeno es que cuando llega el rap, el espacio sónico, el paisaje sónico, las culturas ya están ocupadas por otras expresiones culturales, de manera que para el rap no es tan fácil, y en general para el hip hop no es tan fácil integrarse, ¿no? Y otra cosa interesante pues es que a diferencia de grandes ciudades latinoamericanas como las colombianas, como Medellín, como Bogotá, como Sao Paulo o Río de Janeiro, el elemento étnico, la parte de la negritud pues no está presente en Monterrey, ¿no? Sin embargo, hay otro componente étnico que seguramente ustedes adivinarán, ¿no?, que es la cuestión chicana, que de alguna manera va a detonar el desarrollo del rap en esta ciudad. Como gran marco de lo que está por suceder, me gustaría platicarles que este periodo que yo elegí para estudiar está determinado por el fin de lo que se llamaba la Guerra Fría, esta disputa entre dos grandes bloques de poder, los Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por otro, ¿verdad?, y que trataban pues de imponer su hegemonía utilizando todos sus recursos y a países aliados, y cómo la caída de la Unión Soviética y el nuevo acomodo mundial que incluye también la guerra de Yugoslavia y todos estos procesos son también los procesos que acompañan a la expansión del hip hop en el mundo, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos que mencionar tanto la existencia de la televisión satelital, la televisión por cable, MTV, etcétera. Y en América Latina, el crecimiento de ciudades con grandes problemas de vivienda y de adecuación en los años 70, que incluye el caso de México, de Monterrey. En el caso de Chile y de gran parte de América Latina, mediados de los 80 son años en los que en el cono sur la democracia está regresando después de un periodo largo en la mayoría de esos países de dictaduras militares. Y ahí México es una excepción porque tendríamos una dicta blanda, como dice un escritor, ¿verdad?, pero no teníamos una dictadura. Entonces en Chile, en Brasil están, digamos, regresando, iniciando, ensayando los nuevos procesos democráticos, y en ese proceso también aparece el rap en esos países, ¿no? Sin embargo, bueno, el caso de Colombia, aparte, hay un problema también de una guerra civil que tiene muchos años, hay un problema de desplazados en las ciudades, de ahí está el problema del narcotráfico, de la expansión de los cárteles, el fortalecimiento y el uso de los jóvenes para sus fines, ¿no? En el caso de México, aunque no hay una dictadura, sí hay un cierto rompimiento entre los empresarios, sobre todo un sector importante, precisamente de Monterrey, y el Estado mexicano, que de alguna manera orienta el apoyo de los empresarios al PAN, partido que al final le va a quitar el poder 10 años después, ¿verdad? Y esta década de los años 80, al final, se va a denominar década perdida por ser una década de ajustes económicos, por la introducción de políticas neoliberales, en donde la participación del Estado va reduciéndose, los activos del Estado van vendiéndose, el mercado se empieza a expandir y pues los grandes consorcios y monopolios empiezan a tener mucho más injerencia en todos los países latinoamericanos. Todo este es el contexto en el que el rap en América Latina comienza a expandirse, ¿no? Muy bien. Me gustaría entonces hablar de dos mecanismos mediante el cual el hip hop en general y el rap en particular se expande por América Latina, que pues no es ninguna novedad para ustedes, es los medios de comunicación por un lado, que trasladan la música de diferentes maneras, y la movilidad propia de la gente. La gente se mueve con la música, no importa que no sea músico. Los gustos de la gente y y aquello que no le gusta, sus clasificaciones musicales se trasladan mientras la gente se traslada, ¿no? Entonces, pues hay estudios hechos en ciudades como Cali, donde
aquellos que tienen algún tipo de migración tienen más posibilidades de conseguir las gorras oficiales o los cassettes oficiales o los videos oficiales o la música que aquellos que, pues, que no han migrado, que no tienen, que carecen de posibilidades para migrar y que están ahí en ciudades como Cali. Y entonces se generan dos tipos de expresiones de rap, ¿verdad? Y tenemos también un caso muy interesante que es el de Chile, donde antes de que la democracia llegue, pocos años antes, la dictadura pinochetista comienza a permitir el reingreso de familias que habían huido de la persecución política y que habían vivido en Europa durante los años 70 y principios de los 80 y que ya tenían hijos y que esos hijos eran adolescentes y que esos hijos traían ahora el rap y traían a Public Enemy. Y entonces esta manera de ingresar el rap en Chile es también muy interesante. Lo mismo podemos decir en el caso de Monterrey, que voy a desarrollar con un poco más de especificidad. Se desarrolla un rap de ricos, gente que tiene dinero, que tiene antenas parabólicas y que puede obtener mucha de la música que la gran mayoría de la gente no puede, ¿no? Bien. Entonces vamos a ser un poco más específicos en esto. Este traslado de los bienes simbólicos, llámese música, llámese películas, tienen un impacto general en toda América Latina. Cuando uno lee los trabajos, observa cómo prácticamente todos los países donde hay rap son las películas las que atrapan, es el lenguaje del cuerpo el que atrapa la atención de los jóvenes. Entonces ahí tenemos el testimonio de Eliud Zavala, uno de los grafiteros más importantes en Monterrey, que relata, en el año 85-86 salió la película Beat Street, aparecía eso de que se agrupaban, andaban en la calle, se iban a los vagones del metro a pintar, todas las calles rayadas, pintaban lo que veían y lo relacionaban con lo que estaba en el barrio, aunque yo no le hallaba diferencia, era igual que aquí, y con la música todos bailando breakdance. Esto es muy importante porque tanto el graffiti como el breakdance son expresiones que no ocupan del lenguaje oral para expandirse y aprenderse. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, ¿no? Es cierto entonces que la industria multinacional del disco y la propia televisión mexicana comenzaron a introducir poco a poco, pero también según sus intereses y con cierto tipo de elecciones, algún tipo de música que ellos creían que se podría vender. Entonces tampoco llegaban todas las expresiones que estaban surgiendo en los Estados Unidos. Y eso ocurría en varias ciudades de América Latina. Y lo más llamativo es que, por ejemplo, en países o ciudades donde el elemento negro, es decir, los jóvenes de la diáspora africana, descendientes de esa diáspora, no podían escuchar música de negros porque las compañías que compraban o importaban los discos pensaban que esos discos no se iban a vender, entonces llegaba un poco más como el rap de blancos y eso era lo que se trataba de vender. Eso ocurre en más de un país en América Latina, incluyendo México. Ahora les decía sobre el rap de ricos. Fíjense ustedes que en el año de 1986, la mayoría no había nacido, Monterrey y el municipio de San Pedro Garza García, que es el municipio más rico de América Latina y que está en Monterrey, pegado a la ciudad, tenían la mayor cantidad de antenas parabólicas en el mundo. Y esto, bueno, es un fenómeno raro, pero muy interesante porque en aquella época tener parabólica significaba algo así como tener internet muchos años antes de que llegara. Tener una parabólica significaba acceder a MTV directo
cuando pues en México ni siquiera se hablaba de eso. Tenías posibilidad de tener todos los canales de pornografía, en fin, era como del flujo de bienes simbólicos norteamericanos, tomar una llave como los ductos de Pemex y que te llegara a tu casa sin ningún tipo de restricción por parte del Estado, de la iglesia, es decir, de las instituciones que dominaban en la ciudad. De manera que es importante eso. Ahora, el hecho de que en muchos lugares jóvenes con posibilidades económicas les gustara esta moda, al final y en la mayoría de las ciudades pues no pasó de ser eso, una moda. Es decir, no se quedó, no permaneció, no desarrolló, pues era muy difícil que el hijo de un gran empresario, por más gorra e indumentaria ad hoc que tuviera, pues no podría estar rapeando hablando de la violencia policial, de cómo estamos jodidos, del barrio pobre, era un sinsentido, ¿me entienden? Sin embargo, es un fenómeno que ocurrió y como muchas modas, pues estimuló, generó estímulos, deseos, ¿no?, aspiracionales. Ahora, también para la mayor parte de la gente en Monterrey, incluyendo las clases medias y las clases medias bajas, hay una tradición de viajar a la frontera por la existencia de familiares, ¿no?, o viajar a California, y esta es otra de las maneras en las que la música o los bienes simbólicos, los cassettes sobre todo, llegaban a la ciudad de Monterrey. Teníamos también la posibilidad pues igual que en Tepito, solo que nosotros estábamos más cerca y lo alcanzábamos primero y más barato, de traer una doble casetera, y con la doble casetera los sujetos, los artistas a los que yo he entrevistado, pues platican cómo ya pudieron empezar a hacer sus primeras melodías, ¿no? Tener una doble casetera es tener más de una entrada. Y aún y cuando no llegara la doble casetera, también se las ingeniaban, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante. La cuestión de los primeros elementos del hip hop que fueron apropiados en América Latina me parece a mí muy interesante por lo siguiente: la mayor parte de la literatura que yo leí o que revisé hablan de que el breakdance es lo primero que llega, y la mayoría vinculan o a las películas o a la propia migración. Sin embargo, lo que yo he encontrado aquí en México, y en particular en Monterrey, es que es el graffiti la primera expresión, porque la mayoría de los entrevistados hablan de que desde inicios ya de los 80s, la práctica del graffiti en Monterrey existe, de una manera particular si ustedes quieren, pero importante. Otra vez Elit Zavala nos recuerda, en los años 80 era reconocido porque había muchas pandillas. Cuando tenía como 10 años, casi en cada esquina, en cada calle, veías el grupito de niños de entre 10 y 13 años. Lo que iba de la mano de las pandillas era poner en las paredes el nombre. Era el nombre de la pandilla y un dibujo. Los gángsters se ponían con unos tipos con gabardina y un sombrero afilado. Las copetonas se ponían unos indios así moicanos, sioux, ¿no? En fin. Esta expresión y esta imagen en Gómez Palacio Durango, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en San Nicolás, es continua y repetitiva. Yo me metí al graffiti porque detrás de donde yo estoy pasaba el tren y veía el tren, y el tren era como una galería sin parar, y me admiraba de los colores, de los trazos, y nuevamente repito aquí con ustedes, no ocupas el lenguaje oral, no es inglés o español, es sencillamente la composición, ¿no? De manera que, bueno, también tenemos que decir que de Nuevo Laredo tenemos la frontera donde prácticamente la mitad de las mercancías de México pasan por ahí, ¿no? Y de Monterrey a Nuevo Laredo pues son 2 horas, entonces toda esa región, y no dudo que también pues esos trenes bajaran acá, ¿no?
Esa dinámica se aceleró en el 94 con la firma del Tratado de Libre Comercio, es decir, más trenes todavía, ¿no? Pero bueno, esta narrativa de cómo empezó uno a conocer la cultura del hip hop a través de la Galería de los Trenes es prácticamente la misma, no importa en qué ciudad estemos hablando. Luego viene el breakdance. Y prácticamente son las esquinas de las colonias populares y los bailes de quinceañeras, los escenarios más socorridos por los jóvenes urbanos marginados, quienes retoman esta cultura musical. Aquí tenemos que hablar del Spunky, un personaje reconocido por todos, por ser uno de los iniciadores, digamos, de los dos iniciadores más reconocidos o a los que todos están aludiendo constantemente como que fueron los creadores o los iniciadores de este movimiento, ¿no? Y él relata que a mediados de los 80, él era muy jovencito, él acompañaba a sus hermanos, iban de colonia en colonia buscando retas, o sea, buscando otros grupos con los cuales retarse. Y este pequeño mapa, pues es un conjunto de mapas que estamos armando por periodos. En este periodo ya tenemos 4 lugares. Ahí están los lugares, las colonias, los municipios. Lo más interesante de aquí es que la mayoría de estos sujetos, tanto los que hacen graffiti como los que hacen breakdance, no se conocen unos a otros, no tienen idea de la dimensión del movimiento que entre todos están haciendo. Y eso solo va a ocurrir cuando hay un evento y ellos llegan y conocen a muchos más que bailan tan bien o mucho mejor que ellos y pues no les sorprende tanto que bailen más o mejor, lo que les sorprende es no haberlos conocido antes, pero eso tiene una explicación a la que vamos a llegar después. Entonces del graffiti se pasa al breakdance y luego al rap. Este Spunky va a reivindicar el graffiti como una práctica perteneciente al hip hop, porque es importante decir que el graffiti no es exclusivo de los raperos, de hecho las culturas juveniles más importantes o la más extendida en el ámbito de los jóvenes urbanos marginados es la Colombia, y son los colombianos los que hacen graffiti porque retoman, digamos, de las diferentes culturas juveniles que están recibiendo diferentes elementos para construirse a sí mismos. Así que de los metaleros retoman las camisas negras, de los hip hoperos el graffiti, aunque no tengan conciencia de que hay una cultura detrás de todo eso. Muy bien. Él va a crear, el Spunky va a crear Dancing and Jumping, uno de los primeros grupos a fines de los años 80, y sus seguidores, que en algún momento llegaron a ser un buen número, se vuelcan a bailar y a reproducir el breakdance para después rapear, es decir, para construir e interpretar rimas como lo hacen en otras ciudades latinoamericanas. Aquí la diferencia para mí es que hay primero el graffiti, por cuestiones geográficas, pues es obvio, ¿no? Pues no. Bueno, esta parte me la voy a pasar por un momento. Este es el penny riel. Es una cosa muy interesante. El penny riel es un mercado que está sobre las vías del tren. Y ustedes pueden poner penny riel y verán algunos pases del tren y muchas veces es irónico, pero aquí en los estacionamientos de este lugar comenzaron los primeros eventos, las primeras retas de baile en Monterrey. Es allí donde las personas se sorprenden de ver a otros como ellos que no solamente bailan mejor, sino tienen técnicas directamente traídas de Los Ángeles que ellos no conocían antes. Esta es una viñeta, un flyer de invitación de principios de los años 90, por ahí del 91, 92. Y para poder explicar esto necesitamos concentrarnos ahora en estas historias de la migración internacional. En las pláticas con las personas me voy encontrando que el motivo por el cual se meten al rap es que su familia es una familia transnacional. Como les dije, tiene miembros aquí y allá del otro lado de la frontera, de manera que el intercambio de dinero, de bienes simbólicos, las visitas de regreso, etcétera, hacen un constante flujo que mantiene
pues las tradiciones mexicanas allá y acá, pero también trae a México muchas de las nuevas modas y muchas de las nuevas influencias que están ocurriendo en los Estados Unidos. Lo interesante aquí en términos del transnacionalismo es que eso se mantiene a través de los años. Y los chavos cuando nos hablan de eso, nos hablan de que no ocurrió una vez, sino que era constante, ¿no? Para esto tenemos que decir que, bueno, hay otras ciudades donde otros estados donde la migración a los Estados Unidos es mucho más poderosa. Hablamos de Michoacán, hablamos de Zacatecas, hablamos de Jalisco. Sin embargo, en Monterrey la migración, aunque no es tan intensa, sí es muy vieja. Tenemos que pensar que cuando se llevó a cabo la guerra contra Estados Unidos y se perdió tanto Texas como el otro territorio, pues existieron movilidades porque mucha de la población se quedó allá y de alguna manera los familiares quedaron divididos y hay tradición de movilidad desde esa fecha o desde esos años. Estamos hablando de un siglo y medio, ¿me entienden? En la Revolución Mexicana también mucha gente se fue a vivir a San Antonio. No olvidemos que el programa Bracero tuvo diferentes ciudades para traer campesinos del sur de México y llevarlos a los Estados Unidos, en donde trabajaron supliendo a los soldados que estaban peleando, a los soldados norteamericanos que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial. Monterrey fue una de las principales sedes donde se contrataban, se agrupaban y se enviaban a los Estados Unidos. Y pues bueno, mucha gente misma de Monterrey y de las comunidades campesinas de Monterrey se integraron al programa Bracero y agarraron pues esta onda de seguir viajando y de circular, ¿verdad? Y otra cosa es que han existido diversas etapas vinculadas a cuestiones económicas donde gente va hacia allá o gente es regresada, ¿no? En la crisis económica del 29, pues alguien me cuenta, bueno, es un señor que tiene 88 años, cómo se veían las carretas de los mexicanos regresando por Laredo, porque pues en los Estados Unidos había una gran crisis en los años 30 y no había trabajo. Pero también podemos decir que en los años 70 y sobre todo en los años 80, cuando aquí había una gran crisis económica y en Monterrey se estaban cerrando todas las fábricas, mucha gente se fue a trabajar a Houston, por ejemplo, donde la bonanza petrolera estaba expandida. Entonces, es este ir y venir lo que de alguna manera está construyendo tanto las culturas regionales como en particular las culturas musicales y el hip hop en particular, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar 3 casos nada más de familias transnacionales, ¿no? Estamos hablando de Goyo Street Arte. Su familia es originaria de Jalpan, en Querétaro, pero viajan a Monterrey, se asientan en Sierra Ventana. Sierra Ventana es un barrio popular que está en la Loma Larga. Pues esa Loma Larga prácticamente toda está llena de barrios populares que son migrantes de los estados de Zacatecas, Guanajuato. Y de ahí viene la música colombiana, de Sierra Ventana es el Sopiña, etcétera, ¿no? Entonces su familia comienza a irse poco a poco a California porque su papá era bracero. A los 17 años él se va, no termina la prepa, ni siquiera la empieza más bien. Y vive en el condado de Orange entre 83 y 88, ahí estudia diseño, se especializa en aerografía. Entonces cada vez que regresa a visitar a sus familiares, él trae los pasos de baile que se están llevando a cabo en California, trae la ropa chola para vender, trae pues la habilidad de la aerografía, de tal manera que hoy por hoy pues todavía vive, pues no del rap, pero sí, no del breakdance, pero sí de la aerografía, ¿no? Aquí les muestro algunos de sus trabajos, es lo que hace, es lo que ha hecho toda la vida. Y ustedes pueden buscar Goyo Street Arte en Facebook y verán más de su trabajo, conocerán más de su trabajo. Púas Funky Black es miembro del grupo Vagabundos Underground y es señalado como otro de los iniciadores del rap en Monterrey. Sus tíos se fueron a los Estados Unidos. Piedras Negras era el lugar donde esta
esta familia transnacional dividida en dos se juntaba. Entonces dice, yo tengo familia en Houston y Texas y en Los Ángeles, California, y cuando venían mis primos traían música que ellos le decían funk o rap, y a mí me empezó a gustar, pero aquí no había nada de eso. Era cuando estaban las parabólicas, muy a fuerzas. Yo veía videos en aquel tiempo. No había rap y el rock and roll era en inglés. O sea, todavía no llegaba la onda en español. Aquí está uno de sus discos. Vámonos con otro. El colectivo Mexican Fusca, del cual estoy destacando a Coli, Sally y sobre todo Eric. Sally y Eric son los personajes que están en el centro. En los 80s, Eric Mejía, le dicen Eric Fusca, recibía de su padre, que se había ido precisamente porque aquí se acabó, porque en Monterrey se acabó el trabajo, se fue ahí de Estados Unidos, entonces recibía envíos y algunos de esos envíos tenían música, en particular remixes de rap. Así fue como él conoció el rap. Estamos hablando de que él es un niño, ¿no? A su esposa Sally también recibía a sus primos que traían cassettes con la música, y la familia del Coli sencillamente se fue por completo a vivir a Estados Unidos. Consiguieron permisos para todos, pasaportes para todos y permisos para ir a vivir ya, pero el colectivo era un colectivo, digamos, de influencia chicana, y toda la cuestión esta de Estados Unidos y el imperio hicieron que el Coli se quedara, y se quedó. Toda su familia está del otro lado. Él sigue dando clases de breakdance en academias de baile en la ciudad de Monterrey, ¿no? Finalmente está Zavalo Lowrider. Él es originario de Monterrey. Él estudió para maestro en educación física y durante los años 80 fue contratado para recorrer bazares en el sur de Texas, sobre todo en las ciudades de San Antonio y Houston. Pero allá conoció la cultura lowrider, se enamoró de ella y usó todas las habilidades que ya tenía como soldador, aerógrafo, diseñador, restaurador para vivir, y él pues actualmente vive de esas actividades. Tanto Goyo como Zavalo son señalados como los primeros organizadores de eventos, es decir, como los primeros sujetos que juntaron al que hacía graffiti, al que bailaba, al que cantaba. Y es ahí donde la gente se comienza a identificar, se empieza a reconocer y empieza a ver pues que eso es un movimiento. Pero es alguno de los trabajos que hace Zavalo, ¿no? Ahora bien, hay una pregunta que les hice al principio, ya vamos a la mitad, les hice al principio y que tiene que ver con por qué Monterrey desarrolló tan tardíamente el rap, cuando en ciudades como Sao Paulo, yo he leído inclusive en Río de Janeiro, ya desde el 83 hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, esa es la pregunta: ¿por qué estando tan cerca de la frontera norte, con tantas familias transnacionales y tan poderosa influencia estadounidense y de los medios, el hip hop no se desarrolló primero en Monterrey y además más poderosamente, ¿no? Porque tuvimos que esperar hasta el 96, o sea, prácticamente 10 años después, para escuchar a Pato Machete y los demás, ¿no? Bueno, aquí tenemos que hablar del concepto de frontera cultural y de alguna manera la frontera política la podemos entender como una frontera cultural, en el sentido de que pues es un lugar donde conviven dos sistemas de creencias, de prácticas, de significados, o dos sistemas semióticos, están de alguna manera uno frente a otro, de modo que la frontera no solo es política, es también cultural. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que Monterrey no está en la frontera, pero en buena medida ha funcionado como frontera cultural. Y para ello pues tengo que desarrollar el siguiente argumento. Monterrey comenzó a ser frontera cultural cuando, después de la guerra, en 1900, bueno, y no solo Monterrey, o sea, todas las ciudades de la frontera son frontera cultural y muchas otras ciudades son fronteras culturales. No vayan a creer que yo pienso que Monterrey es el ombligo de todo, porque eso es totalmente falso. Es más bien
cuando uno va a Monterrey, o al menos cuando yo llegué, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, y cuando llegué a Monterrey, lo primero que me llamó la atención fue su agringamiento, su trazado gringo, sus, bueno, pues aquí han visto, ¿no? No sé si o sea, están viendo ustedes un letrero donde dicen las calles y ahí dice H-E-B. ¿Me entiendes? ¿No? Y ven todos los anuncios. O sea, esta es una foto de hace 3 o 4 años, o no sé, poquito tiempo. Pero cuando yo llegué, de todas maneras, los colores rojo y amarillo digamos, de la publicidad aparecían por toda la ciudad, los trazados. Yo parecía caminar en una ciudad americana. Eso me llamaba mucho, mucho la atención, ¿no? Entonces, terminando la guerra, de alguna manera, este nuevo sistema que tiene un modo de producir, una religión distinta, un conjunto de prácticas, es decir, la cultura norteamericana se acerca a Monterrey, pues ven ustedes la antigua frontera, pues ahora se acercó a poquitos 250 kilómetros, ¿no? Y entonces, pues la ciudad tuvo que hacer frente pues a estas nuevas influencias, ¿no? Llegaron empresarios, querían invertir, pero tenían otro modo de pensar, otra religión, y a lo largo de estos 150 años, de alguna manera, esta influencia constante pues ha moldeado aquello que es particular en muchas otras ciudades de la frontera, incluyendo Monterrey. Algo que me llamaba mucho la atención son esos tonos rojos y amarillos en todas las cosas, y la palabra oferta, 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 sale, venda. Eso es algo muy, muy común que yo veía en los años 80 y me llamaba poderosamente la atención respecto al paisaje que aún hoy se ve aquí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que explicar un poco, voy a regresar, para ya terminar, voy a regresar un poco a cómo sucedió esto, ¿no? Tenemos que hablar de que Monterrey sufrió un proceso importante de metropolitanización, o sea, se constituyó en una metrópoli, porque fue impulsada en un contexto de un poderoso desarrollo industrial en el periodo de sustitución de importaciones, entre los 40 y finales de los 60. Eso generó también una migración intensa, como en la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, una migración rural en la década de los 60 y 70, ¿no? Sin embargo, durante los años 80, este modelo económico se va a agotar, el modelo de producción agrícola, y hay un fuerte crecimiento demográfico. Entonces, la manera como se estaba generando la riqueza no se puede sostener, pero la gente sigue creciendo, o sea, la población sigue creciendo. Esto va a generar a partir del 76 crisis económicas recurrentes que seguramente han ustedes estudiado y conocen. Y Monterrey destaca ante esas crisis por iniciar una reconversión de la economía, es decir, si ya no funciona la industria, pues haremos otra empresa, pero ahora vendiendo películas, o haremos cines, o haremos otra cosa. Y eso genera muchísimos despidos. Entonces, esta reconversión industrial va a generar 2 fenómenos importantes. Número 1, va a hacer aparecer en los años 80 a un nuevo actor social en el escenario urbano regiomontano, que es el joven que reside en los barrios pobres, que es producto de migraciones a la ciudad, de urbanidad precaria y de ocio forzado. Es decir, que está en la esquina porque no tiene otras oportunidades, ¿verdad? Pero también va a impulsar, por ejemplo, a sus padres y a muchos otros, ya desempleados por esta reconversión industrial, a andar encontrando trabajo en otras ramas de la industria o intentar hacer su propio negocio, o ya de últimas irse al otro lado. Y es ahí donde empieza a ponerse pues lo interesante. Este panorama que ven ustedes de Monterrey nos ayuda a entender cómo el área metropolitana es un área que está como muy fragmentada. Ustedes ven, más al ladito está la Colonia Independencia, es uno de los barrios populares más importantes, yo creo que el más importante de todo el noreste de México. Pero al mismo tiempo, solo bajando la loma están las colonias de las clases medias. En fin, que ustedes ven como un mosaico policromo donde gente rica o muy rica o medianamente rica no conviven, sino están uno con otro, ¿no? Esto es un poco lo que hace que muchos de los jóvenes urbanos no conozcan lo que hacen los otros en términos de breakdance y de o sea, están como el pastel de dominó, ¿no? Separados.
Ahora, si pensamos en la influencia en los años 80 del rap, tenemos que pensar que estas migraciones a la ciudad de los estados de Zacatecas, de Guanajuato, de Coahuila, de Tamaulipas, crearon culturas urbanas marginales vinculadas a las culturas campesinas del centro de México y en parte del sur, de manera que cuando el rap llega, prácticamente el espacio está ocupado por otras culturas juveniles o musicales, poderosas, muy importantes. Esta es, por ejemplo, una música que en aquella época podría caracterizarse como… no encuentro aquí el… ya. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Bueno, me tengo que ir más rápido porque si no, no vamos a tener, pero necesito que imaginen que esta es la cultura de los jóvenes que tenían oportunidad de colocarse en lugares más de carácter obrero, fabril, y es cultura de sus padres, ¿no? Esta es una música que se genera en la región noreste, en la frontera México-Estados Unidos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y se expande, y expande una industria de la cultura, es decir, una fábrica de música que hacen discos, presentaciones, etcétera, y que al final, como han visto ahora con el fenómeno de la banda, inunda el país, norteñizándolo, vamos a decir, que nosotros no escuchamos música de Yucatán, ellos escuchan la música norteña. De ahí es que es importante entender cómo surgieron estos fenómenos y por qué yo no escucho música de Chiapas, pero ellos bailan al ritmo de la música norteña. Cuando el rap está entrando, pues, no sé, en el 87 Selena empieza a recibir su primer premio importante, ¿no? Pueden bailar, ¿eh? Deberíamos de aprender a bailar y no ser tan solemnes ahí como… Yo debería de pararme y todo, pero… Ahorita verás, ya, no me retes. A ver, ¿quién se para? A ver. Tiene uno que poner el ejemplo. Pues eso es. Eso es, o sea, el poder de esta música, el rap tiene que luchar contra el poder de esta música en Monterrey. Y no es fácil porque estas cuatro, digo, hay más músicas, la música del mariachi también está presente, pero yo solo les puse música que se creó en la región, ¿no? Y pues, digamos, la más importante de todas, que es esta, ¿no? Supongo que identifican quién es.
de todas las culturas, bueno, eso es algo interesante, yo podría haberle les podría haber puesto el disco que fue tan famoso de Celso, del año 2000, pero que quería mostrarles esta, porque esta es una de, digamos, de sus primeras incursiones. Como ustedes saben, Celso Piña es alguien que no solamente se decide a tratar de interpretar más o menos del modo tradicional la música colombiana, sino siempre está explorando, y entonces él es el primero que canta vallenatos, digamos, en el formato popular que viene de Colombia, ¿no? No lo mexicaniza, no lo transforma tanto como hacen Selena, Bronco, Mike Laure, etcétera, no lo transforma, trata de ser como más fiel a ese sonido, ¿no? Es muy interesante esta parte. De todas las culturas, la música colombiana es la que pega más, porque se inició desde los años 60, es la que pega más entre los jóvenes, de manera que los jóvenes, para cuando llegue el rap, ya están posicionados en esta música. Este pequeño mapita les muestra todos los circuitos mediante los cuales la música colombiana llegaba a México. Circuitos más poderosos que los circuitos del rap, o sea, increíblemente, pero que van a decaer, obviamente, con el tiempo, pues porque la fuerza de la posmodernidad y del neoliberalismo pues es mayor, ¿no? Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, en los años 80 y 90, estos jóvenes que están excluidos políticamente, económicamente, culturalmente, van a construir esta Colombia, que es una de las más poderosas formas de recreación de identidad sociomusical, es decir, de la construcción de un nosotros anclado en una música específica, ¿verdad? Y que probablemente conozcan ustedes, pero prefieren mucho de esta música que no sé qué tanto se escuche aquí. Muy bien. Perdón. Esa ya era para bailar. Muy bien. Es muy interesante que hay dos matrices culturales aquí. Esta expresión colombiana que tiene un poderoso elemento negro y que en Monterrey es muy interesante preguntarse, si uno no ve negros en la calle, ¿por qué a esta juventud les gustó este tipo de música? Les puse al andero porque es una de todas las músicas colombianas de la costa atlántica, es una de las que tiene una carga de negritud más importante, ¿no? Bueno, esta matriz que es, digamos, proveniente de la religión católica, con un componente de negritud importante, que está en español, etcétera, compite con otra matriz que también es negra, que es la del rap, ¿no? Y ambas hacen confluencia en muchas ciudades. Yo estoy estudiando en este caso en Monterrey y por eso les vengo a compartir esto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que una cultura musical fuese como una especie de ondas que se irradian y que tienen mayor fuerza en un centro específico, y que así estaría, digamos, la música norteña mexicana, no sé si se alcance a leer, porque obviamente se expande mucho más, ¿no? Llegando a países como Chile o Colombia, o la música colombiana de Monterrey, o la música grupera, o la música de mariachi. Y bueno, en ese contexto es que el hip hop intenta llegar, pero como ven ustedes, pues no la tiene fácil, ¿verdad? Pues bueno, ya para terminar,
Les voy a leer dos pequeñas cuartillas que son las conclusiones de mi trabajo. A principios de los años 80 ya está consolidándose la cultura musical denominada Colombia de Monterrey y será hegemónica en la población juvenil, económica, política y socialmente marginada, mientras que en los sectores trabajadores de la economía formal, obreros, empleados, está consolidada la música norteña, de acordeón y bajo sexto. No estoy hablando del pop, que pues, obviamente es hegemónico en los medios, ¿no? Estoy hablando de culturas más de base, así como la música grupera, que está en plena expansión. Estos últimos géneros no solo están arraigados a la cultura local, sino que también son expresiones de industrias, como les dije yo, de industrias culturales cuya influencia internacional se siente hasta hoy en países como Chile o Colombia. Todas estas músicas están acompañadas de prácticas socioestéticas diversas, vinculadas a la danza, a la indumentaria, al uso del cuerpo, a la proxénica que ese cuerpo genera, ¿no? Y la cultura hip hop tiene que lidiar con este poderío cultural. De matriz cultural anglo-afro-caribeña y originada entre grupos marginados de Estados Unidos, el rap deberá disputar el espacio simbólico y convencer de sus cualidades a los grupos de jóvenes marginados en Monterrey. Yo recuerdo muy bien una entrevista que hice con un adolescente. Él tenía 14 años, era 1995, y él decía de manera breve: la música colombiana siempre existirá. No importa que vengan otras cosas, como hace algunos años vino el rap y no se quedó. Lo decía convencido, él era músico, de 14 años tenía un conjunto musical colombiano y esos jovencitos vivían de esa música. Lo que significa que años antes había pues una oleada de rap que no logró penetrar, ¿me entienden? Los jóvenes marginados, ¿no? Habría que convencer a los jóvenes marginados. Estos, por su parte, han construido ya una nueva cultura juvenil, la Colombia, que aparentemente tiene fuerza suficiente para resistir, pues su lírica está asentada en la lengua y la religión locales. Se practica en el espacio urbano, aunque simbólicamente recupera raíces rurales de sus padres migrantes, y se sostiene en una base sónica afro-latinoamericana. Aquí, curiosamente, no tengo tiempo, no estoy hablando de todas las culturas juveniles urbanas del rock, que es otro boleto, pero no tengo que ser muy breve, ¿no? En todo caso, podría decir que son muy importantes, muy importantes, pero contrastados en términos de tamaño, pues estas son más importantes, no son hegemónicas, pero sí más extendidas en número, ¿no? Entonces les decía, el rap tendrá apoyo para su difusión por parte de los medios masivos, ¿no? Con las constricciones que ya les platiqué, ¿no? Con una buena recepción en los sectores medios y medios altos, sectores en donde puede haber quienes entiendan sus letras en inglés, entonces hace sentido. Sin embargo, a la profunda reestructuración económica en Monterrey durante la década de los 80, orientada hacia el modelo neoliberal, se agregará la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94 y nuevas legislaciones migratorias como la ley IRCA, por sus siglas en inglés, que van a permitir la legalización de casi 3 millones de mexicanos y centroamericanos y la posibilidad de la reunificación familiar, de reunificación de muchas de esas familias, ¿no? Todos estos fenómenos van a hacer ¿qué? Van a acelerar los flujos de personas, de bienes, de dinero entre México y Estados Unidos. Y esa influencia tenderá a romper los obstáculos que tenía enfrente, ¿no? Van a acelerar la desterritorialización de los sujetos y van a facilitar la semiosis, pues es el entendimiento de culturas, de construcción cultural, frente a las culturas provenientes de Estados Unidos, en este caso frente al rap. Con las nuevas producciones discográficas de la llamada avanzada regia, que seguramente ustedes conocen, que analiza Ignacio Corona, estas nuevas producciones aluden precisamente a estas escenas ya no localizadas en un lugar, sino, recuerdo pues un disco del Spanglish 101, en donde pues, tú
o sea, lo puedes tocar en Monterrey, pero hace alusión a una escena en California y pues ya no importa, ¿no? De alguna manera, Control Machete hace lo mismo y es pues el primero en hacerlo, ¿no? A inicios de los años 90 comenzarán a llegar las expresiones del rap chicano y con ellos los procesos de identificación basados en el lenguaje oral. O sea, ya teníamos el lenguaje figurativo, luego tuvimos el lenguaje del cuerpo y finalmente el lenguaje oral. Y cuando Cypress Hill y todos los demás comienzan a generar propuestas de sentido que incluyen algunas canciones, algunos pedazos, algunos fragmentos o de hecho fracciones enteras en español, la gente, pues digamos, entenderá bastante más el por qué se hace esa música, para qué se hace esa música, cuál era el sentido de esa música, qué chingados decían al final, qué era lo que decía. Y hace a mucha de la gente, pues entonces le hace clic. Antes solamente los que conocían de inglés podían entender pues que era música que en buena medida o hablaba de los guetos desde una perspectiva pues que se alardeaba de poder o desde una perspectiva consciente y crítica, ¿no? Entonces, decía, a inicios de los años 90 comenzarán a llegar las expresiones del rap chicano y con ellas los procesos de identificación basados en lenguajes y contextos de marginación compartidos, complementados por la intensificación de los procesos migratorios que ya comenté. Por su lado, la Colombia se mantendrá excluida de los medios masivos la mayor parte del tiempo y los gobiernos jamás la verán como alternativa cultural para el desarrollo de la persona y la comunidad, aunque sí la aprovecharán abusivamente para el control político. La potencialidad narrativa y de improvisación sobre la realidad que tiene la tradición del vallenato, identificada y reconocida en sus primeros cultores en los años 70 y 80, jamás llegará a desarrollarse localmente. Es decir, el rap tiene improvisación, el vallenato tiene improvisación, pero nunca los jóvenes regiomontanos aprendieron a improvisar. Nunca hubo una política pública que enseñara a construir décimas y que enseñara a improvisar bajo el modelo de esta cultura colombiana. Y finalmente, ante el vacío de indolencia e ignorancia generado por las políticas públicas y el desarrollo de las industrias culturales, el rap aparece lleno de sentido y vitalidad, como herramienta de expresión corporal y política de las nuevas generaciones. Bueno, yo con esto terminaría. Muchísimas gracias por su asistencia y sus comentarios. Mayor fuerza y vigor en la ciudad de Monterrey. Entonces a mí me interesó un poco como lo que estoy haciendo con el hip hop, el origen del gusto, cómo es que a la gente les gustó una música que viene casi, no sé, 1000 y cacho de kilómetros abajo, que viene desde Colombia a una ciudad que está tan cerca de la ciudad de Monterrey. Y luego me concentré en lo que hacen los jóvenes colombianos y lo que piensan de lo que hacen, ¿no? Los significados de estas prácticas. Me llamó más la atención acercarme desde el ámbito de las culturas juveniles, de las identidades, etcétera, y ver cómo estos jóvenes construían su nosotros, quiénes somos y quiénes son los otros, en particular quiénes son los raperos y quiénes son los hip hoperos y quiénes son los rockeros desde el ámbito de la música colombiana. Sin embargo,
pasando el tiempo observé que buena parte de los elementos, de los exponentes más importantes de la música colombiana, como son los sonideros, es decir, las personas que seguramente todos ustedes conocen, animan las fiestas con sus equipos de sonido, que eran distribuidores, y pues eran los DJs, vamos a decir, de la música colombiana, tenía nietos que empezaban a gustar del rap. Y esa pregunta me interesaba. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Entonces, no hace falta decir que el papel de Monterrey en el desarrollo del hip hop está más o menos bien establecido, y pongo solamente dos ejemplos que todos ustedes conocen. Aquí hay un cartel en donde ya tiempo después se reflexiona sobre la avanzada regia y el disco de Control Machete, porque aluden pues a parte de lo que Monterrey ha aportado al desarrollo del rap en México o del hip hop en México. Mi trabajo se centra fundamentalmente en el rap, así que tengo que explicarles primero que esta charla, en esta charla el breakdance o el b-boy está de alguna manera acotada a otro objetivo, que es explicar más bien cómo llegó a México, en particular cómo llegó a Monterrey, y responder una pregunta básica, que es ¿por qué, estando Monterrey tan cerca de la frontera, el hip hop y el rap se tardaron tanto en expandirse, ¿no? ¿Por qué encuentra uno desarrollos en Sao Paulo, en otras ciudades latinoamericanas, incluso previos? No sé si se alcance a leer, pero el objetivo es de la parte artística y la parte académica, que para todos aquellos que siempre deseamos tener un público que no sea académico pero esté interesado, pues estamos muy felices de ver a personas que no son ni maestros ni doctores, son personas interesadas y expertos en su materia, que nos hablan con mucho más conocimiento, aunque con otro lenguaje, ¿no? Entonces, esta feliz confluencia no siempre se lleva a cabo por parte de la gestión de la cultura en México. Uno puede ver eso en Brasil, donde hay bastantes desarrollos todavía mejores. Y cuando uno encuentra como público a ustedes, pues no queda más que felicitar y solicitar más. Así que yo me voy a permitir iniciar esta charla, que trata de compartir algunas particularidades de cómo inició la cultura del hip hop en el área metropolitana de Monterrey, y para ello he decidido utilizar dos conceptos que los académicos de repente trabajamos, que en este caso es el transnacionalismo y la frontera cultural. Antes que eso, me gustaría platicarles como de dónde vengo yo, qué es lo que hago, qué es lo que he estado haciendo en los últimos años. El objetivo primero de mi trabajo era encontrar qué cosa tiene de particular Monterrey respecto al desarrollo del hip hop en general y del rap en particular, que es lo que yo estudio, ¿no? Así tienen que ayudarme a entender o comprender que no soy experto en breakdance, y en hip hop tampoco, estoy aprendiendo, pero lo que vengo a compartirles me parece que es suficientemente interesante como para que valga la pena esta charla. Mi trabajo se está centrando en lo que pasó de mediados de los años 80 a mediados de los años 90, y lo logré haciendo entrevistas con hip hoperos, con raperos reconocidos, la mayoría por sus pares, y que han trabajado o que son reconocidos por su papel de iniciadores en diferentes ramas del hip hop, ¿no?
Antes que me metiera yo al asunto del hip hop y del rap en particular, yo trabajaba un movimiento cultural, musical muy importante, que se llama, o que los académicos hemos llamado la Colombia de Monterrey, y que pues sí puede ser identificado por el nombre de Celso Piña, que es uno de sus exponentes más importantes. Ese movimiento es más amplio en la frontera, pero en el noreste de México, pero se concentró y se desarrolló con Bueno, pues vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Tenemos la conferencia magistral del doctor José Juan Olvera, que le agradezco mucho su participación a este encuentro. El doctor José Juan Olvera es profesor investigador del CIESAS Noreste, es sociólogo con doctorado en Humanidades, con especialidad en Comunicación y Estudios Culturales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su proyecto de investigación actual aborda las culturas musicales en el noreste, en particular el hip hop y la música norteña. Ha publicado, entre otros, Procesos comunicativos de la migración de la escuela a la feria popular, Población indígena e instituciones de educación media superior en Nuevo León, Colombianos de Monterrey, origen de un gusto musical y su papel en la construcción de una identidad social. El tema que nos trae ahora se llama Transnacionalismo y frontera cultural en el surgimiento del hip hop, el caso de la ciudad de Monterrey, México. Te damos la bienvenida, José Juan. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación que Enrique y las autoridades culturales de este lugar hicieron para que pudiéramos compartir con ustedes un poco de lo que estamos trabajando en la ciudad de Monterrey. Y por otro lado, felicitar a la feliz confluencia de